para las embarazadas con COVID o con riesgo de contraer COVID-19. Encontré y descargué el protocolo coronavirus del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, España. Recomiendo aumentar la velocidad del video en configuraciones aquí sobre la pantalla, tal vez a 1.25 para que no sea tan cansado, porque son datos importantes que creo que debemos de saber. En búsqueda de información, porque mi esposa está embarazada, traté de encontrar las fuentes más certeras de qué sigue en caso de contraer COVID. Entonces, les leo. Complicaciones fetales. Los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en gestantes con COVID-19. Los resultados previos en infectados por SARS-CoV y MERS-CoV no demostraron tampoco una relación causal clara con estas complicaciones. No existe evidencia clara de transmisión intrauterina y si la hay, sería infrecuente. En esta situación, parece poco probable que la infección por COVID-19 pueda producir defectos congénitos. Han sido descritos casos de parto prematuro en mujeres con infección COVID-19 y también se objetó en infecciones maternas por SARS-CoV y MERS-CoV. Aunque en muchos casos la prematuridad puede ser inducida para preservar la salud materna, estudios amplios en gestantes con otros tipos de neumonía vírica han evidenciado que existe un riesgo incrementado de parto prematuro y de pérdida de bienestar fetal intraparto. No obstante, existe poca evidencia de estas asociaciones con el SARS-CoV-2. Diagnósticos de la infección. Conducta en gestante que consulta telefónicamente por clínica. Ok. Las gestantes con sospechas de COVID-19 que contacten telefónicamente serán atendidas siguiendo el checklist específico, en el que se valorarán los síntomas respiratorios, las comorbilidades y los síntomas obstétricos. En casos de clínica leve sin comorbilidades, se darán recomendaciones y se programará seguimiento telefónico. Conducta en urgencias ante gestante con sospecha de infección COVID-19. Las pacientes serán conducidas con mascarilla quirúrgica sin acompañante a la sala de aislamiento establecido y los profesionales la atenderán siguiendo el protocolo de protección establecido en el PET-NT específico de maternidad y el algoritmo de urgencias adjunto. Se proporcionará mascarilla al acompañante y se le indicará que espere fuera del edificio hospitalario o en la sala de espera de la zona médica fetal. Valoración clínica por parte del especialista. La valoración inicial podrá ser telefónica para confirmar que se trata de un contacto estrecho. En caso con sospecha clínica o un caso confirmado, el anestesiólogo actuará como consultor de la valoración clínica. Historia clínica y exploración física, incluyendo constantes saturación de O2 y frecuencia respiratoria. Radiografía de tórax. Si hay indicación clínica, se actuará como en los demás adultos, pero utilizando las medidas habituales de protección fetal. Analítica. Hemograma bioquímica con Na, K, Ca, Mg, proteínas totales, creatina, perfil hepático con LDH, urea, PCR y coagulación si fiebre o si se considera clínicamente. Clasificación de la gravedad y criterios de ingreso de gestantes con COVID-19.
La identificación temprana de aquellos casos con manifestaciones graves permite la realización de tratamientos de apoyo optimizados de manera inmediata y un ingreso seguro y rápido a la unidad de cuidados internos intensivos. Debe tenerse en cuenta que los pacientes con COVID-19 pueden presentar un rápido deterioro clínico. El reconocimiento de gravedad en presencia de neumonía se realizará de forma inmediata en la valoración inicial si hay presencia de insuficiencia respiratoria. Menos de 90% de oxígeno o frecuencia respiratoria igual o mayor a 30 revoluciones por minuto. O sea, paréntesis, si ok, 30 respiraciones por minuto o más es un signo de alarma. Y 90% de oxígeno o menos es situación de alarma. Yo me compré un oxímetro en Mercado Libre que me va a llegar mañana y hay que estarnos midiendo el oxígeno diario. Menos de 90% de oxígeno en la sangre es señal de alarma. Las pacientes se pueden clasificar según la gravedad de las infecciones respiratorias en casos leves, moderados o severos. Se utilizará la escala de gravedad CURB 65, tabla 1 y la escala de ingreso en UCI ATS como herramienta de ayuda en la decisión inicial de hospitalización y como apoyo al criterio clínico. Aquí abajo les voy a dejar el link de el oxímetro que yo me compré. Continuamos. Infección leve. Enfermedad no complicada que cursa con síntomas locales en vías respiratorias altas. Tos, laringea, rinorrea. Y puede cursar con síntomas inespecíficos como fiebre o dolor muscular. Infección moderada. Neumonía leve confirmada con radiografía de tórax y sin signos de gravedad. No necesidad de vasopresores ni asistencia ventilatoria. En maternidad se indicará ingreso de forma consensuada con enfermedades infecciosas y con anestesiología. Esto pues en este hospital, ¿no? El Hospital San Juan de Dios se indicará su ingreso en la sala de hospitalización. Luego, infección grave. Neumonía grave. Fallo de uno o más órganos y menos de 90% de oxígeno o frecuencia respiratoria de 30 o mayor por minuto. Distrés respiratorio, sepsis o shock séptico. Hallazgos clínicos radiográficos infiltrados bilaterales más déficit de oxigenación. Casos con criterio de ingreso y de investigación de COVID-19. Los criterios para considerar en caso de investigación son cambiantes con la evolución de la epidemia. Según la definición actual del sistema de salud, a la fecha del 15 de marzo del 2020 se considerarán casos de investigación los que cumplan con los siguientes casos: gestante hospitalizada por causa obstétrica y gestante con fiebre de 38 o más. Manejo clínico de la gestante. Gestante estable clínicamente sin criterios de ingreso, seguimiento ambulatorio. Después de la exclusión de criterios de gravedad, la paciente podrá ser dada de alta. Pacientes con indicaciones de ingreso por caso confirmado de investigación por COVID en la sala de hospitalización. Aunque se definan centros de referencia para infección de COVID-19 con criterios de ingreso, en muchos casos la atención específica necesaria o la previsión de parto impide el traslado. Por tanto, prevalecerá el juicio clínico para asegurar una atención óptima de la mujer en condiciones de seguridad, en el sitio donde se genera la demanda. En casos de infección moderada o de
determinados casos de infección leve con criterios de ingreso, se indicará ingreso en maternidad en sala de hospitalización de COVID o en la sala de hospitalización del Hospital San Juan de Dios, siempre de forma consensuada con enfermedades infecciosas y con anestesiología. Se indicará la pauta de tratamiento lo antes posible de acuerdo con el protocolo general de actuación de la sala de hospitalización. Pacientes con indicación de ingreso por causa obstétrica. Si en una paciente que consulta por motivo obstétrico coinciden síntomas de definición de caso, fiebre, tos, habrá que proceder con las medidas de aislamiento y procedimientos diagnosticados COVID-19 especificados en el parto 2.2 con criterio de investigación. Acompañamientos por familiares. Durante el ingreso hospitalario no se prevé de manera ordinaria el acompañamiento por familiares. Por otro lado, probablemente están en situación de aislamiento domiciliario. Un acompañante COVID o sospechoso no podrá estar en el hospital. Durante todo el proceso de parto de mujeres COVID confirmadas o sospechosas, un acompañante podrá estar presente en las adecuadas medidas de protección. En una cesárea de COVID confirmada o sospechosa no podrá estar ningún acompañante en el quirófano. Durante el puerperio, ante la evidencia disponible de una poco probable transmisión vertical de COVID al recién nacido, se deberán facilitar el cuidado del recién nacido por parte de un acompañante sano en la misma habitación de la puerpera, incluyéndole en las medidas preventivas de transmisión y dotándole del material de protección adecuado. Atención al parto y otros procedimientos obstétricos. En las gestantes infectadas COVID-19 sin criterios de gravedad, con inicio espontáneo de parto o con indicación de finalizar la gestación por causas obstétricas, la vía de parto dependerá de las condiciones obstétricas y del estado fetal. En caso de situación materna de gravedad, ver punto 4. Yo les voy a indicar cuando llegue al punto 4. Todo el proceso del parto realizará en una única sala de partos, de preferencia con presión negativa o en su defecto en el quirófano establecido por el protocolo. Si se opta por parto vaginal, monitorización CTG continua por posible riesgo aumentado de pérdida de bienestar fetal, según lo reportado en las series de casos de China. Si RCTG sospechoso o patológico no está indicada la determinación de pH de calota fetal, se indicará finalización inmediata de la gestación por la vía más oportuna según las condiciones obstétricas. La analgesia locorregional no está contraindicada en gestantes con sospecha o con infección confirmada COVID-19 y de preferencia se deberá administrar de forma precoz para minimizar el riesgo de una anestesia general en caso de necesidad de finalización urgente. En una paciente infectada, el momento de mayor riesgo de exposición de los profesionales al virus es el relacionado con la exposición y contacto directo con gotas provenientes de la vía urea durante la manipulación de la misma. El uso de dióxido nitroso está contraindicado por los efectos secundarios respiratorios del mismo. Considerar abreviar el expulsivo según criterios obstétricos. Debería facilitarse que el manejo del trabajo de parto lo realice la misma matrona para minimizar el riesgo de exposición. Durante todo el proceso de parto con mujeres COVID confirmadas o sospechosas, un acompañante podrá estar presente con las adecuadas medidas de protección. Un acompañante COVID no podrá estar en el hospital. La recogida de muestra de sangre de cordón para estudio neonatal de grupo sanguíneo y de RH se realizará en el quirófano donde se atiende el parto. Los cuidados del recién nacido se realizarán en el mismo quirófano. Se explicará a la gestante los beneficios y riesgos potenciales del contacto piel con piel, en estos casos según la información actualizada.
no se contemplará la donación de sangre de cordón. Indicaciones de cesárea. Indicación obstétrica habitual. Indicación materna, siempre que la situación clínica materna empeore de forma significativa durante el parto. Considerar realizar una cesárea si hay indicación de finalizar la gestación y las condiciones cervicales son desfavorables. Las muestras de tejidos, placentas y restos abortivos de las pacientes con infección confirmada o probable deberán ser consideradas pacientes infecciosas y trasladadas al laboratorio de anatomía patológica. Atención a la gestante con infección grave o evolución desfavorable. En caso de gestante con criterios de infección grave o evolución desfavorable materna de COVID-19 durante la gestación, parto o posparto, la paciente se trasladará de forma consensuada con anestesiología y el especialista de infecciosas a unidad de críticos. Está indicado el tratamiento con HBPM profiláctica durante el ingreso hospitalario. Los recién nacidos de estas madres graves, si son negativos y están asintomáticos, podrán ser dados de alta, de acuerdo con la madre, con un familiar asintomático. Si son positivos, pero están asintomáticos, podrán ser dados de alta en las mismas condiciones. Si están sintomáticos o tienen criterios de ingreso o de otra índole, ingresarán en neonatología o, si es posible, se trasladarán al mismo hospital de la madre. Manejo posparto. Este es el punto 4. Manejo posparto. La recuperación posparto y recuperación post-anestésica tras cesárea se realizará en las mismas condiciones de aislamiento y en el mismo box de partos o quirófano. Está indicado el tratamiento con HBPM profiláctica durante el ingreso hospitalario. Para evitar transmisión horizontal es necesario el aislamiento de contacto y gotas del recién nacido. Se contemplará el ingreso en la misma habitación que la madre a 2 metros de distancia. Lactación materna. Siguiendo la recomendación de la mayoría de sociedades científicas nacionales e internacionales, si el estado materno y neonatal lo permiten, se recomienda que se promueva la lactancia materna también durante el periodo de riesgo infeccioso, con medidas estrictas de aislamiento de gotas. Esto quiere decir que la infección viene de las gotas de la boca y de los ojos. Si el bebé no tiene contacto con esas gotas, no hay contagio. Una alternativa sería la extracción de leche con un extractor propio o de uso individual con estrictas medidas de higiene. El extractor debe limpiarse después de cada extracción con los desinfectantes adecuados. La leche materna será administrada al recién nacido por un familiar. La decisión final sobre el tipo de lactancia deberá consensuarse entre la paciente y los neonatólogos en base a los conocimientos científicos de cada momento y el estado de salud de la madre y el recién nacido. En caso de una puerpera con infección COVID-19 y la lactancia establecida, no hay indicación de interrumpir la lactancia. Alta domiciliaria. El alta de la madre debe seguir las indicaciones de alta de cualquier persona infectada por COVID-19, considerando que puede transmitir la infección hasta 14 días después del cuadro. Y se acabó este protocolo de embarazadas COVID-19 por el Hospital San Juan de Dios de... ¿Dónde quedamos que es? Barcelona. Gracias.